Muchas inhibiciones y muchas restricciones. Un día en la vida de una monja medieval. Saludos. Hoy hablaremos de cómo vivían las monjas en la Edad Media. ¿Qué había que sacrificar para entrar en un convento? ¿Es cierto que las monjas eran vigiladas por la hija del famoso Guillermo el Conquistador? ¿Y cómo se entretenían las monjas para librarse de la monotonía e incluso romper algunas reglas? No dejes de ver el vídeo hasta el final para hacerte una idea completa de la vida de una monja medieval. La aparición de los primeros monasterios. Como ya habrás adivinado, algunos de los primeros conventos femeninos aparecieron en Europa occidental. Las menciones a tales construcciones se refieren al siglo IV d.C. Las mujeres que adoraban a Dios y aspiraban a una vida ascética moderada solo esperaban su destino en los monasterios. Cierto es que no todas las representantes del sexo femenino podían superar la prueba antes de ser ordenadas monjas. Duras condiciones de ingreso. Tal vez algunos de ustedes piensen que dedicar su vida al culto es una ocupación bastante sencilla, que no va acompañada de obstáculos de peso. Pero la parte femenina de la población de la Europa medieval tenía que pasar por varias pruebas, porque estas normas se formaron hacia principios del siglo VI y se aplicaban a todas las aspirantes. En primer lugar, una donación al monasterio. Ya en aquella época era necesario invertir económicamente, demostrar con ese acto el deseo de ayudar a los demás. No todas las chicas o mujeres podían permitírselo, sobre todo las de familias pobres o desfavorecidas, pero las damas de clase alta sí podían permitírselo. En segundo lugar, para empezar una nueva vida, una mujer tenía que renunciar a muchas cosas. Por ejemplo, cumplir un estricto horario diario, trabajar gratis y renunciar a posesiones materiales. Se trata de un calvario psicológico que afectó a muchas personas. En tercer lugar, las restricciones de edad. Las niñas menores de 6 años y las ancianas no eran aceptadas como monjas. A todas las demás cosas en el monacato no eran bienvenidas personas enfermas e incapacitadas. Por lo tanto, estas representantes del sexo femenino tampoco eran llevadas al servicio sagrado. Entonces, ¿por qué se hicieron monjas? La parte femenina de la población no solo quería conectar su vida con una nueva posición. Se hicieron monjas por varias razones: falta de oportunidades o falta de voluntad para casarse, castigo de otros por calumnias y propaganda que iban contra la opinión pública y los principios morales. Puestos de monjas. Llamamos la atención sobre varios cargos característicos de un convento. Dado que las monjas estaban unidas hasta 30 personas, una abadía de este tipo estaba gobernada por varias personas. Abadesa. Esta mujer, que era la abadesa de un convento, era responsable de la administración y vigilaba el orden general. Este cargo en la Edad Media se consideraba bastante prestigioso, pero para ocupar el puesto de abadesa era necesario tener amplias conexiones. Por eso se convertía en dama de familias nobles y reales. Por ejemplo, en la historia hay un caso en el que una de las abadesas se convirtió en hija del rey Guillermo el Conquistador. Priora. Las prioras eran cargos de mujeres que dependían directamente de la abadesa. En esencia, era la mano derecha de esta. La priora era responsable de los asuntos domésticos y también preparaba las comidas para todos los miembros del convento. Capellán masculino. Vigilaba a las mujeres para asegurarse de que no infringían las normas y se comportaban con dignidad en el lugar sagrado. Solo que no siempre funcionaba así. Un poco más adelante contaremos cómo se divertían las monjas y lo que podían permitirse. Rutina diaria y actividades en un convento de monjas. Aquí llegamos a un punto clave en la vida de una monja medieval. Hablemos por fin de cómo era un día a los ojos de las mujeres de tal posición y de lo que hacían las monjas en un convento. Así, un día entero consistía en 3 actividades principales: la oración, el trabajo físico y la lectura de textos religiosos. Esto sucedía día tras día, lo que demuestra una vez más una cosa: la austeridad y la monotonía son las reglas fundamentales para una monja medieval. En cuanto a la oración,
Las niñas y las mujeres rezaban 7 veces al día, y la primera oración comenzaba antes de la salida del sol, a las 2 de la madrugada, y por la mañana rezaban a las 6 de la mañana. También estaba permitido dormir entre la noche y la madrugada. El trabajo físico para las monjas era una parte integral y se convirtió en la actividad principal. Por ejemplo, trabajaban en las tierras de labranza, tejían e incluso copiaban libros. Por lo tanto, muchas tenían que desempeñar el papel de ilustradoras. La duración total del trabajo físico de las monjas era de 5 a 6 horas. Aunque las niñas y las mujeres trabajaban gratis, tenían todo lo esencial: comida natural y un techo bajo el que cobijarse. Lo más probable es que pregunten, ¿y las clases de educación? Respondemos, sí, se enseñaba a leer y escribir a la parte femenina del monasterio. En efecto, se enseñaban los rudimentos de la alfabetización, y desde distintas edades. La última es la lectura de textos religiosos en los monasterios femeninos de la Edad Media. La duración de esta actividad era de al menos 2 horas diarias. ¿Se imagina que las monjas vistieran exclusivamente de colores, blanco y negro? Estos eran los tonos que identificaban la esencia principal en el servicio sagrado y señalaban castidad, orden y obediencia. También había que prestar atención a la alimentación y al sueño. El pan, la carne, las verduras y la leche estaban necesariamente presentes en las mesas de los monasterios femeninos. Se prestaba especial atención a los productos de origen proteico, ya que las monjas no solo trabajaban mentalmente, sino también físicamente. Como en la mayoría de los casos, las comidas consistían en el desayuno, un almuerzo sólido y la cena. Si los parientes y amigos llevaban golosinas a los monasterios, lo que era bien recibido, las monjas las compartían con todos. Pero las monjas dormían en habitaciones comunes con otras niñas y mujeres, y en lugar de colchón en las camas se utilizaba paja. Una violación de las normas. Como prometimos, hablaremos de cómo las monjas violaban las prohibiciones en los monasterios femeninos. Tales acciones están asociadas al hecho de que las niñas y las mujeres a menudo se cansaban de las sólidas prohibiciones y las numerosas restricciones. Por ello, a veces buscaban permitirse algo más que el culto. Por ejemplo, muchas monjas tenían sus propios cofres que ocultaban a los demás. Como no tenían propiedades según las normas, las niñas y las mujeres podían pedir prestadas joyas y otros objetos de valor a los demás. Además, algunas conseguían tener una mascota, un gato o un perro. Estaba permitido abandonar el convento y dejar de servir, pero solo ocurría en casos extremos y con el permiso de una superiora. Algunas monjas optaron por una solución completamente distinta. Para ello, se reunían con hombres en secreto, y cuando la ocasión era propicia, se escapaban por completo del monasterio. Para evitar llamar la atención de los demás, las monjas hablaban en susurros o utilizaban gestos. Por último, las monjas solían tener aventuras con miembros de su propio sexo. Una nueva ley aprobada en aquella época prohibía el matrimonio entre personas del mismo sexo. Para evitar sospechas y responsabilidades, las mujeres dormían con una vela encendida y no se quitaban la ropa. Conclusión. Así pues, la vida de una monja medieval está llena de prohibiciones y restricciones. Incluso antes de acceder a un nuevo cargo, muchas jóvenes y mujeres experimentaban una serie de dificultades. Sí, y después de la asignación de un nuevo estatus, parte de las monjas no podían adaptarse plenamente a las nuevas condiciones. Debido a ello, se producían regularmente diversas irregularidades.